La crisis en el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana viene siendo un punto de fricción entre el gobierno y el Frente Amplio. En los últimos meses, la oposición denuncia que las autoridades no actuaron con la debida antelación para atenuar las consecuencias de la sequía en el servicio de OCE. En el oficialismo, en tanto, recuerdan que en sus 15 años de gobierno, el Frente Amplio no llevó a cabo inversiones estratégicas que hubieran permitido enfrentar esta situación. Pero más allá de esta polémica, ¿hay alguna coincidencia sobre cómo debe gestionarse la crisis? ¿Cómo viene siendo la relación entre oficialismo y oposición dentro del directorio de OCE? Bueno, de esos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con Edgardo Ortuño, que integra el directorio de OCE en representación del Frente Amplio. Ortuño, buen día, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un gusto. Buenos días. Teniendo en cuenta eso que yo mencionaba recién, teniendo en cuenta la controversia oposición-gobierno por la crisis del agua, de la que usted mismo ha sido parte, ¿no? Me interesa saber, en primer lugar, ¿qué está pasando? ¿Cómo funciona el directorio de OCE? Bueno, lo primero que está pasando, y la audiencia lo está viviendo, es que estamos teniendo una situación realmente crítica, inédita en la historia del país, por la merma en la calidad de agua que está abasteciendo OCE, y eso naturalmente nos coloca en una situación en el directorio, primero de responsabilidad, que yo creo que es compartida, aunque en nuestro caso venimos advirtiendo desde hace meses que había que tomar medidas de emergencia porque la situación se venía agravando, y desde inicio de la administración advirtiendo y señalando nuestra posición contraria a los recortes presupuestales y el retraso de inversiones que entendíamos iban a tener consecuencias negativas. Y de hecho, si bien la situación actual está marcada por un fenómeno climático, que también entendemos que era previsible, que es la sequía, que naturalmente tiene dimensiones muy importantes, también está marcada por la falta de previsión y de reflejo del propio organismo, ¿verdad?, de OCE. Entonces, esto ha llevado a que a la interna del directorio, lamentablemente, no hemos tenido coincidencias sobre las medidas a tomar, pero sobre todo no hemos tenido un funcionamiento como el que yo creo que una situación de emergencia como la que vivimos requiere, que es, yo he dicho, para simplificar, una salida en clave nacional de la crisis, es decir, una mesa de trabajo donde también el gobierno escuche a la oposición y donde todo el directorio incluso escuche a la academia, a los expertos de fuera de OCE, para tomar las medidas más adecuadas para salir pronto de esta situación y, lo más importante, prever que no se repita, ¿verdad? Usted va más allá del directorio de OCE, usted habla de que tendría que existir a nivel nacional, a nivel gobierno, una especie de diálogo, ¿no? Un ámbito donde estuvieran representadas todas las fuerzas políticas, y agrega incluso la academia. Sí, lo planteamos a inicio, está en mis cuentas de Twitter, a inicio de año. Ahora seguramente volvemos a ese punto, pero mi pregunta estaba inicialmente centrada en el directorio, en cómo es hoy la relación entre los miembros oficialistas y usted, que representa a la oposición. Bien, yo ponía contexto porque el directorio es quien tiene que actuar desde mi punto de vista, y de hecho es su responsabilidad en esta situación. Hemos tenido, por un lado, una reducción de la asiduidad de funcionamiento del directorio. ¿Qué quiere decir eso? Y yo señalé que en el último mes, de 4 sesiones de directorio que tuvimos que tener, ahora se ha recompuesto esta situación, tuvimos 2, tuvimos la mitad. Pero ¿el directorio sesiona una vez por semana? Una vez por semana, el día miércoles. Y bueno, desde que sucedió la interpelación,
tuvimos 2 miércoles en los que no tuvimos sesión. La interpelación fue a mediados de mayo. A mediados de mayo, pero en realidad, bueno, si no se puede reunir el miércoles, nosotros entendemos que se tiene que reunir el jueves o el viernes o el martes, y por el contrario, lo que ha existido son resoluciones de presidencia de OCE, ¿no? Tomando decisiones importantes sobre respuesta a este déficit hídrico y a esta situación de crisis, que luego son convalidadas por el directorio. Es decir, que hemos tenido un funcionamiento institucional con una menor regularidad a la normal, en una situación de emergencia, frente a la cual nosotros planteamos en reiteradas oportunidades exactamente lo contrario, es decir, declarar al directorio en sesión permanente y tener reuniones prácticamente a diario de evaluación de la situación, pero que es muy dinámica. ¿Ha tenido respuesta? ¿Le han contestado esa idea? ¿Le han dicho no? Bueno, en los hechos me han dicho no, porque si yo planteo reunirnos prácticamente que a diario y estar a disposición del presidente para que convoque cuando entienda del caso, y la respuesta es que el directorio sesiona menos, bueno, claramente la respuesta es negativa. Ayer tuvimos un intercambio sobre esto. Yo diría que en términos políticos, el primer debate a fondo sobre esta situación, donde, bueno, el presidente reclamó de parte de la oposición una actitud que nosotros entendemos que hemos tenido constructiva, y yo planteaba que justamente esta falta de respuesta a la convocatoria a un diálogo, al trabajo en equipo, a una visión que, bueno, más allá de las responsabilidades que nosotros entendemos que tiene la actual administración, ponga foco en las medidas para salir adelante y sobre todo para prevenirla a futuro, no han tenido respuesta. Hemos hecho innumerable cantidad de propuestas al directorio. Ayer mismo estaba en el orden del día la consideración de mi propuesta de exoneración del pago de tarifa para las ciudadanas y los ciudadanos que están padeciendo esta situación de agua salada en sus hogares, y se retiró de nuevo. Ya van 3 semanas que no se tratan esta propuesta, pero lo mismo podría decir de muchas iniciativas. Entonces, esa actitud es de alguna manera lo que también condiciona esta situación de críticas que hemos tenido que hacer. A veces ya tuvieron un intercambio sobre este punto y no llegaron a ningún lado tampoco. No llegamos a ningún lado positivo. ¿No acercaron posiciones en cuanto a cómo funcionar? No, la verdad que de nuevo la propuesta de sesión permanente no fue incorporada, y por el contrario tuvimos un intercambio de ideas, yo diría que preocupante, porque no hay escucha por parte del gobierno ni disposición a un diálogo, ¿verdad? Y por el contrario se nos acusa de plantear aseveraciones y cuestiones que se entienden que no son ciertas, cuando nosotros realmente estamos convencidos de lo que decimos y lo fundamentamos técnicamente y con documentación de respaldo. Entonces, pero a ver, vayamos a cómo ha manejado hasta ahora la crisis el directorio de OCE. Estamos con lo más nuevo, que es que el jueves pasado el Ministerio de Salud Pública extendió por 45 días más la autorización para que OCE suministre agua en la zona metropolitana con una concentración más alta de cloruros y de sal. Además, ahora habilitando también un aumento en los trialometanos, que son estos agentes químicos que se forman por un mayor proceso de desinfección del agua con cloro. Eso es lo más reciente que tenemos si miramos al gobierno, esta habilitación del Ministerio de Salud Pública. Se continúa con este servicio en el que el agua que llega por las cañerías es un agua apta para consumo, pero claro, con esta particularidad. Que no es potable. Bueno, ahí está, y aparece la discusión sobre si es potable o no es potable. Lo cierto es que hay una parte de la población que no la bebe, no la utiliza, y para eso, por un lado, está la alternativa de comprar el agua embotellada, o los otros mecanismos que la propia OCE y el gobierno han ido habilitando, tanto para el acceso al agua embotellada,
con ciertas facilidades, como por otro lado estos servicios que está implementando OCE de suministro de agua en tanques, en camiones cisterna, para determinadas instituciones, por ejemplo, sanatorios, hospitales, por ejemplo, determinadas industrias. Mi pregunta es, y habiendo hecho este resumen muy rápido, sobre estas medidas que se tomaron hasta ahora, ¿su visión cuál es? Mi visión es que son medidas que se han venido tomando en forma aislada, sin complementarse ni formar parte de un plan de medidas, de un paquete de medidas de emergencia que por un lado permitan sí prolongar las reservas de agua dulce, ¿no? Estamos viviendo una crisis de falta de reservas de agua dulce y por eso todo el tiempo está en el trasfondo el debate sobre la represa de Casupá, que es un proyecto planteado específicamente para aportar 118 millones de metros cúbicos de agua de reserva. Hoy estamos en esta entrevista en la zona de bajar, de pasar por debajo de dos líneas realmente significativas, ¿verdad? Hemos bajado de los 26 metros de cota de una embalse de Paso Severino que tiene 36, o sea, es una pérdida de más de 10 metros de agua. Estamos hoy en 25,9, pero es realmente una cifra preocupante, pero estamos bajando los 4 millones de metros cúbicos de esos 67 millones de metros cúbicos de reserva de Paso Severino. Es decir, la situación es realmente límite. Para enfrentar esa situación se dispuso hace semanas ya la complementación del agua proveniente del río Santa Lucía, donde se lo toma habitualmente, con esta otra posibilidad, la de tomar agua de el río Santa Lucía, aguas abajo de la presa de Aguas Corrientes. Y por tanto con presencia fuerte de agua del río de la Plata, que es la que trae la salinidad, ¿verdad?, que estamos viviendo. Para administrar mejor esa parte de la mezcla, se construyó esta presa temporaria, esta presa rápida en la zona de Velastiquí, y ahora se está anunciando la construcción de otra presa que estaría ubicada en Parador Tajes, en el oeste de Canelones, que estaría destinada a embalsar agua dulce procedente del río San José, para mezclarla con el agua del río de la Plata y abastecer al área metropolitana. Le respondo entonces, si me permite, la consulta de cuál es la visión sobre estas medidas, ¿verdad? Yo decía, son medidas aisladas, ¿no?, que no forman parte de un plan, y son medidas tardías. Yo le traje aquí como siempre le traigo algún material, una gráfica que muestra los puntos críticos, ¿verdad?, de esta crisis, y que marca cómo... A ver, en todo caso, la cámara está lejos, pero puede mostrarla hacia la cámara. Sí, marca cómo han ido descendiendo las reservas drásticamente de Paso Severino para llegar a esta situación crítica de falta de agua dulce y necesidad de mezclar con agua salada, y vemos un punto crítico, y esto ha sido reconocido por las autoridades, en octubre, noviembre del año pasado, ¿verdad? Particularmente el 24 de octubre, a partir de allí es el último rebalse de Paso Severino, es decir, antes tuvimos lluvias, y es en octubre del año pasado donde el gobierno decreta la emergencia agropecuaria por la sequía. Nosotros entendíamos que desde allí debieron tomarse medidas específicas, no solo para el agro, sino también para el abastecimiento de agua potable, que, como muestra la gráfica, entró en una situación de declive progresivo y significativo de las reservas. Y recién se empiezan a tomar medidas. Fíjese aquí, las consultas a INUMED son recién en el mes de abril. El plan para administrar la presión del agua, es decir, poder administrar un envío más racionalizado, se plantea en marzo. Y recién en mayo se empiezan a tomar medidas que afortunadamente están dando buenos resultados para la disminución de pérdidas, para la reparación de las pérdidas que la gente nos reclama. Nos dice, bueno, nos piden a nosotros que consumamos menos agua, consumo responsable, cosa que vuelvo y aprovecho a convocar a la audiencia que lo haga, pero por otro lado OCE no repara los caños que están rotos. Bueno, las medidas se empiezan a tomar y nos han permitido bajar en este mes de mayo a la mitad las órdenes de trabajo de 1.500 al entorno de las 700 de retraso de reparación
reparación de pérdidas en mayo. Es decir que realmente las medidas son insuficientes y son tardías en lo que tiene que ver con la gestión del recurso agua para haber prolongado estas reservas y no llegar a este punto límite hoy, sin hablar de que, insistimos nosotros, de que un 10% de la presa de Casupá nos hubiera permitido embalsar 10 millones de metros cúbicos. Hay toda una discusión sobre eso, ¿no? Sí, hay una larga discusión. ¿Qué podría estar pronto de la presa de Casupá de haberse disparado el proceso licitatorio al comienzo de este periodo de gobierno, tal cual se sugería al final del gobierno Vázquez II, ¿no? Sí, y le traje otro documento para no ingresar, podemos ingresar en esa discusión sobre cuánto estaría pronto la represa de Casupá, que recordémosle a la audiencia, es un proyecto que desde 2014 venía trabajando OCE y que quedó pronto para ser licitado. Pero acá tengo, con los propios datos de la administración y con los nuestros, que de haberse tomado solo ese aspecto que es la reparación de pérdidas y sustitución de tuberías y conexiones, justamente desde noviembre, a partir de esa constatación de la emergencia por la sequía que hizo el gobierno para el agro en octubre, pero no se aplicó para el agua potable, hubiéramos, según nuestros cálculos, ahorrado 10.845.000 metros cúbicos de agua, pero tomando los datos más, si se quiere, menos ambiciosos de la propia administración, hubiéramos ahorrado 9 millones de metros cúbicos si hubiéramos aplicado las mismas medidas que estamos aplicando desde mayo, desde el mes de noviembre, o por lo menos desde el mes de febrero, cuando la propia OCE y el propio directorio, declaramos el uso restrictivo de agua para la población. Es decir... ¿Y por qué no se hizo eso? Quiero decir, ¿cuánto costaba reforzar los equipos de funcionarios de OCE a los efectos de llevar a cabo esas reparaciones? Yo creo que no se hizo justamente por la debilidad conceptual. Yo creo que es el punto de debilidad conceptual de la política pública de esta administración sobre las empresas públicas, pero en particular en OCE, que tiene que ver con la reducción y el recorte significativo de inversiones, ¿verdad? El presupuesto para inversiones y lo mismo del presupuesto para recursos humanos. No olvidemos que perdimos más de 1.000 funcionarios en estos pocos años de esta administración, de 4.500 que teníamos. Entonces, ha habido, de alguna manera, creo que un exceso de confianza sobre la posibilidad de la llegada de lluvias, y por otro lado, en el marco de una política muy restrictiva del gasto, se dilataron la adopción de medidas que debieron tomarse mucho antes y que hoy nos hubieran dado otro aire, otro tiempo, y por lo tanto le hubieran ahorrado a la población esta situación de agua salada en las canillas. Bueno, frente a esa situación de emergencia, ahora sí se empiezan a superponer iniciativas, anuncios e iniciativas. Recordemos que la desalinizadora que anunció el secretario de la Presidencia hace ya prácticamente más de medio mes, todavía no llegó. Es decir, se hacen anuncios y planteos de distintas alternativas que no solucionan lo que creemos nosotros es el problema central que debería estar encarando ya no solo OCE, sino todo el gobierno y el sistema político, que es no solo enfrentar esta situación, sino que es prever un escenario de agravamiento por la escasez o el agotamiento total de las reservas de agua dulce. Pero, es decir, ¿qué puede pasar en un escenario donde la población tenga que recurrir más masivamente a lo que está haciendo hoy, que está más que triplicada la venta de agua embotellada, ¿verdad? Y bueno, tenemos que prever un plan de contingencia para el abastecimiento a la población de agua potable y me tomo solo 30 segundos, medidas que atiendan la situación social de la población. Pero un segundo que antes, no tiene condiciones para comprar agua embotellada. Una medida en particular que debió haberse tomado, y decía que debió haberse tomado a fines del año pasado, que era lo menos en febrero. O por lo menos en febrero, que era la de reforzar los equipos humanos, los recursos humanos dedicados a... Y las inversiones. Nosotros hablábamos de un shock dedicados de a reparación
pero al mismo tiempo desarrollar inversiones. Concretamente, ¿qué inversiones ahí? Bueno, la sustitución de tuberías supone, claro, y conexiones supone inversiones, ¿verdad? La culminación del trasvase que es una tubería, ¿verdad?, del arroyo Solís Chico hacia la laguna del Cisne, que nos hubiera permitido aliviar el abastecimiento de Costa de Oro, a la cual estamos abasteciendo significativamente durante esta crisis desde el sistema Montevideo, y por lo tanto ha menguado también y ha impactado también en esta reducción de reservas. Es otra obra que debió culminarse. Se hicieron 6 kilómetros de 18 que están proyectados, a pesar de tener una intimación del propio Ministerio de Ambiente de terminar la obra a fines de 2021. Es decir, ha habido retraso, lentitud y yo creo que un exceso de confianza jugados a las lluvias, que nosotros no compartimos en un contexto de recorte del gasto y debilitamiento de la empresa, que a la hora del advenimiento de una crisis como esta, bueno, queda al descubierto, ¿verdad? Tanto esa dificultad para hacer frente a la situación, como, bueno, la consecuencia de decisiones de política pública equivocadas. Pero entonces, a ver, esa medida que es la que usted acaba de mencionar, la de reforzar los recursos humanos dedicados a reparaciones y además invertir en sustitución de cañerías, ¿qué impacto habría tenido en la situación que estamos teniendo hoy? ¿Cuánto habría cambiado la situación que tenemos hoy? Porque es la única medida hasta ahora que parece que se debió haber tomado. No, le dije también el manejo de la presión, ¿verdad?, del sistema para el abastecimiento del agua a la población, es decir, tener agua de calidad, pero quizás en una menor cantidad, lo cual se comenzó a hacer a partir de la presentación de un plan de la Gerencia General que es de marzo, ¿tá? Y por lo tanto se empezó a instrumentar sistemáticamente en abril y por supuesto que en mayo, y eso junto con algunas pequeñas lluvias y el mayor aprovechamiento de aguas abajo, de aguas del Santa Lucía con aguas del Río de la Plata, gracias a la presa de Velastiquí, permitió prolongar un poco las reservas de aquel anuncio fuerte que hizo el presidente de OCE de que quedaba agua para 18 días, ¿no?, y que fue tapa del diario El País y de otros diarios. Pero entonces estamos operando sobre la situación ya crítica, en lugar de haber operado con carácter preventivo antes, y estamos encarando obras que no atienden la solución de fondo, que es otra cuestión que a nosotros nos parece importante. Pero, por ejemplo, esta que ahora se menciona en la prensa de esta mañana, la que cita El Observador, esta nueva represa en la zona de Parador Tajes, nutriéndose de agua procedente del río San José, agua dulce del río San José, que se mezclaría con agua del Río de la Plata para abastecer el área metropolitana, sin modificar, digamos, la ecuación de hoy, ¿no?, permitiendo que se mantenga la ecuación de hoy. ¿Cómo ve esa medida en particular? La veo positiva y he reclamado, y está en algunos medios de comunicación, el recurrir a aguas del río San José desde hace más de un mes. Por eso insisto en lo tardía de las decisiones. Hoy hablábamos del funcionamiento con el directorio. Yo quiero hacer un reconocimiento al staff gerencial y fundamentalmente a los funcionarios y funcionarias de OCE, que desde antes están planteando posibles soluciones y están haciendo propuestas, ¿no? Bueno, el ingeniero Castañino ha planteado la posibilidad de esta toma desde el río San José ya desde hace más tiempo, y nosotros la venimos reclamando hace semanas, ¿no? Hace casi un mes, esta obra u otras que nos permitan solucionar el tema de fondo. Yo he dicho, para que se me entienda gráficamente, toda la colección de medidas que anunció el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en conferencia de prensa hace ya algunas semanas, el total de esas medidas no llega a abastecer un 10% del consumo de la población, entre un 1 y un 10%. Por lo tanto, lo que necesitamos es un buen diagnóstico, y el diagnóstico supone que la crisis es de reserva de agua dulce. Velastiquí, por ejemplo, aportó mejor y mayor administración y gestión de agua salada, ¿no?,
que es lo que sí es importante para garantizar el funcionamiento de los baños, del sistema sanitario, pero a nosotros nos preocupa que la población tenga agua para beber, no solo para utilizar sus sistemas sanitarios y de evacuación de aguas servidas, que sin duda son fundamentales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, insistimos, y me tomo solo un minuto porque lo hemos planteado desde la primer medida en la que se elevó los valores máximos permitidos por la norma de agua potable y que determinan que hoy el agua que estemos suministrando no sea potable. Esto no es una discusión, hay un decreto que establece una norma, que es la 833 UNIT de 2008, que establece valores máximos permitidos en distintos componentes del agua. Por encima de eso no es potable, y es la situación que estamos teniendo hoy. Por eso el ministro Bouvier tuvo que reconocer que el agua es bebible, según él, pero no potable. Entonces, desde allí nosotros dijimos, esto va a generar un impacto en la salud de parte de la población. Luego se reconoció, hipertensos, pacientes renales, los bebés no pueden tomar el complemento con agua de OCE, etcétera, etcétera. Y dijimos, va a haber además un corrimiento de la población que quizás no tenga problemas de salud, pero sí le genera rechazo el gusto salino del agua hacia la compra de agua embotellada. Bueno, allí tiene que haber un Estado presente que en primer lugar garantice el acceso al agua embotellada a quienes no pueden pagarla, ¿no? Esto es utilizar el MIDES. Propusimos incorporar el MIDES a la mesa de trabajo, se resolvió un mes después. En segundo lugar, reducir el costo del agua embotellada, porque las familias están teniendo un sobrecosto en su presupuesto familiar importante. Lo calculamos en más de 3.000 pesos para una familia de 3 personas, más de 4.500 en una familia de 4 personas. Entonces hay medidas concretas: rebaja de IMESI eliminación de IMESI y de IVA al agua embotellada, y desde OCE la exoneración, igual que se hizo en 2015 y en 2019, cuando hubo eventos de baja calidad de agua suministrada por OCE, bueno, no cobrarle la tarifa de agua a la gente, exoneración del cobro de tarifa de OCE, de modo de aliviar el bolsillo de las familias y contribuir indirectamente a la compra de agua embotellada. Y dijimos, campaña de comunicación, creo que lo hablamos mismo en esta mesa, estábamos con campañas por temas de impuestos, no se hizo una preparación con información de calidad de la ciudadanía de la gravedad de la situación de déficit hídrico. Por el contrario, en febrero, cuando yo mismo alerté sobre esta situación, la respuesta aquí enfrente en Torre Ejecutiva, conferencia de prensa del ministro de Ambiente, se dijo: déficit hídrico, la situación está controlada. Ortuño es fatalista. Es decir, que la actitud constructiva ha estado siempre alertando sobre el agravamiento posible de esta situación de no tomarse medidas, y la opción del gobierno fue una gestión de partido de la crisis, cuando debió ser una gestión nacional, una gestión país con una política de Estado, y la toma de decisiones tardía, parcial, en cuentagotas, y insuficiente, por tanto. Enseguida quiero preguntarle, a propósito de algunas de las posibilidades que usted manejó recién, para conocerlas más a fondo, para plantearle, observaciones, respuestas que han tenido de parte de las autoridades. El gobierno y el Frente Amplio vienen enfrentándose hace semanas por la crisis del agua potable en la zona metropolitana. La oposición sostiene que las autoridades no actuaron con la debida antelación para atenuar los efectos de la sequía en el servicio de OCE. Desde el oficialismo, en cambio, advierten que el Frente Amplio no concretó en sus gobiernos algunas inversiones que hoy hubieran sido esenciales para enfrentar la coyuntura. Más allá de ese telón de fondo, ¿qué coincidencias hay o puede haber, justamente a propósito de cómo manejar este momento? ¿Qué está pasando adentro del directorio de OCE? Estamos conversando esta mañana con Edgardo Ortuño, representante del Frente Amplio, justamente en el directorio de esa empresa. Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Ortuño, hace unos minutos usted hablaba de la necesidad de reforzar el rubro obras del presupuesto de OCE, tanto con personal como con inversiones en una parte del tendido de la red, ¿no?
recuperar puestos de trabajo que se han perdido de que asumió esta administración. Ahora, ustedes dicen, el gobierno, este gobierno no deja margen para eso. Este gobierno con su política fiscal ha debilitado a OCE y la dejó mal preparada para afrontar esta crisis. Pero resulta que ese debilitamiento en realidad viene incluso desde administraciones del Frente Amplio. Se lo comento a propósito de un análisis que realizaba la semana pasada acá, ex ante, sobre los balances de OCE de los últimos 7 años. El enfoque está publicado en nuestra web con los gráficos y con la transcripción, pero en síntesis, los resultados de la empresa no resultan suficientes para mantener el valor de los activos o el patrimonio en términos reales. Decía la contadora Peluso, esto evidencia que hay problemas importantes de rentabilidad de la empresa, y si la rentabilidad de la empresa es muy baja, eso termina limitando su capacidad de inversión. Y no lo decía a propósito de lo que ha pasado en estos 3 años, sino lo que ha pasado incluso en el final de la administración Vázquez II. ¿Qué dice usted sobre este tema? Sí, lo primero, le agradezco la pregunta porque me permite contestar 2 por 1, ¿verdad? A la introducción y a esta afirmación que se hizo aquí por parte de técnicos y de una consultora que respetamos, por cierto. Lo primero, la empresa pública OCE fue fortalecida durante las administraciones del Frente Amplio con una inversión que es la más importante en la historia del organismo desde su fundación. 1.300 millones de dólares de inversión en 15 años que permitieron, entre otras cosas, la construcción de 20 plantas de tratamiento de aguas residuales en saneamiento en el interior, duplicar las conexiones, más que duplicar los kilómetros de redes de tendido, y hacer obras significativas en agua potable que desmienten ese diagnóstico o relato del gobierno de que no se hicieron inversiones importantes. Un ejemplo solo: hoy estamos teniendo agua en nuestros hogares, aunque más salada, gracias a una inversión de 50 millones de dólares de las administraciones anteriores en la planta potabilizadora de aguas corrientes, que incorporaron, entre otras cosas, las bombas que hoy nos están permitiendo ese trasvase o esa toma de aguas abajo del río Santa Lucía, que trae agua del río de la Plata, que está siendo absolutamente esencial para garantizar el abastecimiento. O sea que ese es el contexto de fondo. En segundo lugar, no compartimos el diagnóstico que se hace del debilitamiento o la no sostenibilidad del ritmo de inversiones que traía OCE, y en primer lugar porque estuvimos revisando los datos de base en los que se sustenta ese estudio y encontramos una diferencia importante, ¿no? Se planteaba allí un promedio de 105 millones de dólares de inversión en los últimos 7 años, cuando el promedio fue 81. Tuvimos sí un nivel de inversiones del entorno de los 100 millones de dólares durante 10 años de las administraciones del Frente Amplio, en el último periodo en el entorno de 90 millones, pero la actual administración bajó a 77 en 2020, a 61 millones en 2021 y subió a 70 millones de dólares en 2022, lo que plantea un escenario bien diferente al que se describía aquí por parte de... Sí, a ver, de lo que decía ex ante es que después de deducir costos directos, gastos de venta y de administración, a OCE le quedan alrededor de 100 millones de dólares por año, y con esos 100 millones tiene que hacer frente al pago de intereses, impuestos, inversiones de mantenimiento e inversiones nuevas. Exacto. Además, tiene que mantener activos fijos valuados en 1.800 millones de dólares. O sea, los números no dan. Los números de OCE, ese era el resumen de ex ante, no dan. Debió haberse manejado la empresa por eso, en el pasado de otra manera, por eso le decía, ya fuera con otras tarifas más altas o con inyecciones de capitalización por parte del Estado, ¿no? Primero, una precisión. Efectivamente son 100 millones las ganancias, si se quiere, los ingresos que tiene la empresa,
pero ahí la importancia del diagnóstico de los datos utilizados como base, si efectivamente son 105 los millones de dólares de inversión, como le da a Exante, claramente ahí hay una falta de sostenibilidad. Pero como son 70, nosotros entendemos que sí hay margen, y de hecho insistimos en que hay margen para haber realizado y mantener los niveles de inversiones anteriores. Otra discusión es la necesidad de asignación de recursos de rentas generales extra presupuesto de OCE, que yo comparto y que nosotros compartimos en primer lugar para el cumplimiento de la ley orgánica de OCE, que a diferencia de la de ANTEL, la de UTE, la de ANCAP, por sus situaciones de competencia en algunos casos, establece a texto expreso que la gestión de OCE debe hacerse, dice la ley orgánica, priorizando los aspectos sociales sobre los aspectos de índole económico, lo que ha llevado a mantener niveles de tarifa en los niveles más bajos posibles para la sostenibilidad de la empresa. Por entenderse, esto es de 1952, ¿verdad? Nosotros sí, lo compartimos. Claro, pero que socialmente es muy importante el abastecimiento de agua y los números habría que acomodarlos. Bueno, si las tarifas no pueden subir, que ese es un criterio, OCE tiene que funcionar en base, no sé cómo llamarlo, a un subsidio del Estado mucho más fuerte, a un aporte de rentas generales mucho más fuerte, que permita que la calidad del servicio se mantenga, que se hagan las inversiones que tienen que hacerse. Fíjese que usted estaba enumerando las inversiones que hizo OCE durante los gobiernos de Frente Amplio, en particular el último, inversiones cuantiosas, que ha llevado a la empresa a endeudarse, y endeudarse a límites complicados, y sin embargo, una obra tan importante como, por ejemplo, la de Casupá, que era una alternativa, no pudo hacerse, ¿no? Quedó para este periodo de gobierno. Hay algo allí que en el manejo de la empresa no cierra, ¿no? Los números en esto son realmente fríos y contundentes, y no dicen lo que se concluye por parte de algunos observadores. Efectivamente se hicieron 1.300 millones de dólares de inversión. Nosotros entendemos que debió mantenerse un ritmo importante en esa planificación de prioridades de obra, que supuso que en 2013 ya se eligiera la obra de Casupá y que desde 2014 se realizaran los contratos para avanzar en los proyectos. Las obras de infraestructura importantes demandan años de estudio y preparación previas a su ejecución. Yo pongo como ejemplo el propio proyecto Arasatí, que está del Plan Neptuno, que está impulsando el gobierno. Lo decidió en 2020, estamos en 2023 avanzado y todavía no inició la obra. Hoy recién se abre el llamado, es decir, 3-4 años es algo normal cuando hablamos de proyectos de infraestructura de larga data. Así que no es cierto que no se avanzó en Casupá por temas presupuestales. Se priorizaron otras obras y otros proyectos, como venía comentando. Pero se dejó latente el riesgo de que pasara lo que ahora ocurre, en la medida que se dejaron sigue proyectados, dependiendo de una sola fuente y con una única usina potabilizadora, una crisis como esta podía darse. Sí, se proyectaron obras para que no... Fernández Huidobro tantas veces, ¿no? Sí, pero se proyectaron obras para que no suceda en los tiempos adecuados, y así lo admitió esta propia administración, ¿verdad? Yo tengo por aquí, no quiero aburrirlos, el propio presidente Montero estableciendo en medios de comunicación diversos que la obra en 2020, al asumir que la obra de Casupá era la prioridad porque las reservas de agua dulce eran preocupantes y esta obra lo aseguraba. El gobierno cambió y ahora tiene el problema de que efectivamente lo diagnosticado sucedió. Pero quiero ir a lo de los números por lo de Exante, pero sobre todo para pensar la empresa futuro, ¿no? Nosotros recibimos en 2004 los ingresos de OCE eran 132 millones de dólares, ¿verdad? En 2019, y la deuda efectivamente eran 120 millones de dólares. Entonces se refiere a que el endeudamiento en OCE en 2019-2020, inicio de esta administración, es del entorno de los 400 millones, pero no se refiere a que los ingresos de la empresa aumentaron de 130 millones cuando ingresó el gobierno del Frente Amplio a 409 millones. Es decir que el endeudamiento acompañó el crecimiento de la empresa a partir de inversiones significativas que permitieron
tener más cantidad de servicios y por tanto más cantidad de clientes y de ingresos, y el patrimonio se duplicó. Es decir, que pasó de 584 millones de dólares a 1.057 millones de dólares. Eso es una empresa que se administra y se gestiona con clave de crecimiento, con clave de fortalecimiento y con clave y visión estratégica de futuro, asumiendo inversiones que no solo permiten mejorar los resultados económicos, ampliando la cantidad de clientes, que a nosotros nos importa, que es porque son personas que reciben servicios, más personas que reciben servicios de agua potable y de saneamiento, sino que proyectando inversiones estratégicas de modo de garantizar ese servicio. Se habla de la proyectada represa de Casupá, pero yo siempre insisto también en la proyectada represa sobre el arroyo Solís Chico, que es, mientras Casupá requiere 100 millones de dólares de inversión, esa es una inversión de 32 millones de dólares de inversión, pero nos aseguraba el abastecimiento y nos asegura, espero que se haga, el abastecimiento de la Costa de Oro, y por lo tanto nos permite aliviar la demanda de agua en Montevideo y el sistema metropolitano. Es decir, esas obras estaban proyectadas porque, y redondeo con este concepto, tanto la energía, las telecomunicaciones como el agua deben ser enfocadas y planificadas con visión de política de Estado de mediano y largo plazo, y no es admisible, no es bueno para el país que cada administración de nuevo color político que llega revise los planes estratégicos en los cuales la empresa ha venido trabajando durante años con funcionarios de todos los partidos profesionalmente. Sí, entonces ese es el problema que tenemos, la falta de una política de Estado en materia de agua para asegurar el abastecimiento. Claro, pero todo indica que en esta materia hay postergaciones que vienen de mucho tiempo atrás y que recorrieron en particular los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? El propio proyecto de Casupá es viejísimo, no nació en las administraciones del Frente Amplio. Nació antes que naciera el Frente Amplio, en 1970. Exacto. Y la idea de una usina potabilizadora sobre el río de la Plata, como esta que ahora se intenta con el proyecto Neptuno, también está arriba de la mesa hace años, ¿no? Fue descartado en el mismo estudio de 1970, en 2001 y en 2013, y el gobierno se ha empeñado en llevarla adelante, aunque no resuelve el tema de fondo, que es la crisis de reserva de agua dulce, que es lo que estamos padeciendo hoy, ¿no? Bueno, la gran ventaja, se señala, justamente es que pasa a incorporar al sistema metropolitano una fuente de agua infinita, a diferencia de lo que ahora es la realidad, en la medida que el sistema depende del río Santa Lucía, de la cuenca del río Santa Lucía, y de una única planta, la de aguas corrientes, ¿no? El tema es que no es ni es infinita, porque en realidad la necesidad que nosotros tenemos es de agua en cantidad y en calidad. Entonces, si el agua del Río de la Plata, como nos acaba de informar la Facultad de Ingeniería en Arasatí, tuvo 150 días en los últimos 2 años con niveles de salinidad no admisibles para potabilización, y de lo que estamos hablando es de asegurar el agua potable para la población, quiere decir que el Río de la Plata no es una fuente infinita, y si además de esos 150 días en el verano anterior tuvimos 86 días de salinidad no admisible para potabilización en el Río de la Plata, justamente en verano, en enero, febrero y en marzo, que es cuando necesitamos eventualmente complementar la producción de la planta de aguas corrientes, mucho menos infinita y mucho menos disponible es el agua del Río de la Plata, que ha tenido que incorporar el proyecto un cuarto componente, que es una reserva de agua dulce, el polder, para tratar de paliar esta situación. Pero si además, desde esa visión restrictiva de las inversiones del Estado, se termina diseñando una planta que solo produce 200.000 metros cúbicos día de agua potable, es decir, una tercera parte de lo que consume el área metropolitana, que recordemos tuvo un pico histórico hace un año, el 14 de enero del año anterior, de 702.000 metros cúbicos en un día, Arasatí va a poder producir máximo 200.000. La solución no es esa planta, no es ese proyecto, porque en una hipótesis de crisis como la que vivimos hoy, solo puede abastecer una tercera parte de la población. Entonces, desde nuestro punto de vista, y respaldado sí en esos informes desde 1970, 2000 y 2013, no debió ser la prioridad, no es la prioridad.
y no compartimos la decisión del gobierno de postergar una obra tan importante y estratégica para solucionar las reservas que garantizan el abastecimiento del 100% de la población, no de una tercera parte, que ha tomado el gobierno. Pero bueno, la situación actual es que hoy abre se presentan las ofertas, se abren las ofertas para la construcción del proyecto Arasatí-Neptuno, y que hoy tenemos que enfocarnos en que los estudios garanticen 3 cuestiones fundamentales que hacen o deben hacer a que este proyecto de prosperar por lo menos aporte aporte algo a este desafío que tenemos, que es asegurar el agua potable. En primer lugar, el diseño técnico. Nosotros no sabemos si el gobierno efectivamente va a construir un polder, una reserva de agua dulce que garantice la continuidad de producción de la planta de Arasatí, y digo no sabemos porque a instancias del gerente general y en la última instancia se corrigió lo aprobado por el directorio de OCE de un polder de 4 hectómetros, de 4 millones de metros cúbicos, que no daba para garantizar más de 20 días de esos 86 que hubo de agua salada, y el ingeniero Castañino insistió y logró afortunadamente convencer al directorio a avanzar hacia un polder de 15 hectómetros, de 15 millones de metros cúbicos. Eso es lo que iba a decirle cuando usted planteaba la objeción hace un rato. Aparentemente ese tema está resuelto con el tamaño del polder previsto en el proyecto, ¿no? Pero después de resuelto esto, que nos llevó el proyecto de 210 millones de dólares a 253 millones de dólares de precio de escritorio, recibimos una nota firmada por ALFI, es decir, por el director de la OPP, donde dice que solo autoriza hasta 210, que la OPP solo autorizó y autoriza hasta una inversión de hasta 210 millones de dólares. Y a la semana siguiente el presidente de la República, Lacalle Pou, anunció el monto de inversión de este proyecto en un evento sobre economía sostenible, y lo ubicó en 230 millones de dólares. Entonces es razonable que nosotros como oposición, y sobre todo los ciudadanos y ustedes como periodistas, se planteen la duda si efectivamente se va a construir el polder con la dimensión necesaria, o se va a recortar el monto de inversión del proyecto a 210 o a 230 millones de dólares, como plantearon el director de la OPP y el presidente. Entonces, este tema técnico es un tema clave. Nosotros hemos contribuido a solucionar algunos otros problemas, como que aportaba agua en el oeste de la región metropolitana, que estaba solucionado con la 6ª línea de bombeo y no lo hacía en el este. Bueno, se incorporaron 9 kilómetros de tubería para llevar el agua al este. Tampoco incorporaba el abastecimiento de San José, ahora se incorporó. Es decir, hemos estado haciendo señalamientos desde una perspectiva constructiva, y ahora hacemos este señalamiento. Si no hay un polder con las dimensiones adecuadas, bueno, tendremos una inversión millonaria que no garantizará ni siquiera una producción continua de esa tercera parte del consumo. Ahora, usted en diciembre del año pasado presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una acción de nulidad contra la resolución del directorio que aprobó el proyecto Neptuno. Una demanda que no tiene efectos suspensivos, por eso las autoridades han seguido adelante con la licitación. ¿Qué pasa si esto continúa adelante? ¿Qué es lo que usted busca con ese escrito que presentó ante el TCA? Sí. Acabo de decir que lo resuelto por el directorio era absolutamente inconveniente y insostenible en la medida que no garantizaba la producción de agua potable cuando más se necesita, que es en el verano. Y es esa resolución, la de ese polder de 4 millones de metros cúbicos, que impugnamos ante el TCA, entre otras cosas por no tener los estudios técnicos de respaldo, que después vimos que teníamos razón, porque los propios técnicos encabezados por el gerente general dicen, no, esto es absolutamente insuficiente, hay que cuadriplicar las dimensiones. ¿Y entonces qué pasa? ¿Cayó aquella acción de nulidad que usted presentó? En segundo lugar, tenía las tuberías de plástico en lugar del metal, con las que se han hecho la 6ª y la 5ª línea de bombeo, pero
lo más importante, y es lo que sigue en pie, lamentablemente allí no ha primado la visión de los técnicos ni la nuestra, es un modelo de negocios absolutamente inconveniente para la OCE, pero para el país, porque tiene un sobrecosto de $300 millones del mismo proyecto realizado con gestión pública desde OCE, como se ha hecho históricamente en más de 70 años de vida de la empresa, y que el gobierno ha decidido cambiar para avanzar a una gestión privada del financiamiento, del mantenimiento de todas las obras, incluso de la operación de la toma de agua. Entonces, todo este conjunto de equivocaciones articuladas en un proyecto es lo que nosotros impugnamos, igual que organizaciones sociales, la propia Universidad de la República, desde la Facultad de Derecho, ha patrocinado varios de los recursos y anuncian nuevos recursos en contra de este proyecto. Es lo que nosotros aspiramos lleve a la anulación de esa decisión y esa resolución original, que si bien fue enmendada con en algunos aspectos técnicos, como venimos comentando, por una resolución siguiente, instancia de la Gerencia General, mantiene las debilidades más importantes del proyecto en lo que tiene que ver con el modelo de gestión, ¿verdad? Que además violenta la Constitución. Esa resolución, en caso de darse, esa resolución positiva ante el planteo suyo, vendría quién sabe dentro de cuántos años, ¿no? Podría demorar mucho. Entonces, bueno, aspiramos que no, porque mientras tanto seguiría corriendo la licitación, la adjudicación, empezarían las obras, etcétera. Bueno, aspiramos a que los tiempos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sean más ágiles. Lo que no podíamos dejar de hacer es, frente a la aprobación de algo que estamos convencidos es francamente inconveniente para el país y para la población, dejarlo correr sin presentar los obstáculos, y que además constataba y reiteraba lo que empezamos a charlar en la mañana de hoy, que es un muy mal funcionamiento del directorio, porque a mí se me dio 24 horas para estudiar una voluminosa propuesta técnica y económica de este proyecto. Es esa resolución a las apuradas de temas que deben ser planificados y elaborados con los tiempos y los estudios de respaldo correspondientes, es lo que nos lleva a esta improvisación de marchas y contramarchas de un proyecto que tiene 3 resoluciones de directorio contradictorias entre sí. Han tenido que cambiar el proyecto 3 veces por las debilidades o problemas técnicos y económicos financieros que tenían, ¿no? Todas debilidades que fueron alertadas y planteadas por mí en el directorio y que fueron desoídas, y que luego, cuando la realidad es más fuerte que la voluntad política y la mayoría circunstancial, deben ser tomadas en cuenta, corregirse y enmendarse, como afortunadamente se hizo con el tamaño del polder y con la calidad de las tuberías que se iban a implantar. Bueno, creo que es hora de la autocrítica, pero sobre todo del cambio, y pasar a encarar estos temas del agua potable como realmente una política de Estado. Yo siempre recuerdo, estuvimos al frente del Ministerio de Industria con el gran ministro Kramerman y sucedimos a otro gran ministro que generó una política de Estado en torno a la energía que hoy nos distingue en la región. Bueno, hagamos lo mismo con el agua, escuchemos no solo a la oposición, sino a los académicos que están advirtiendo sobre los problemas que tiene este proyecto de Arasatí, sobre la necesidad de implementar las medidas de preservación ecológica del Santa Lucía, sobre el aprovechamiento que podemos hallar de ese río del que estamos utilizando tan solo un 5% del agua que nos puede brindar, agua dulce. Y frente a esta situación crítica, bueno, generemos esa mesa de trabajo, un comité de crisis, en el cual también participen activamente las distintas instituciones, para resolver la situación de hoy, pero sobre todo también para prever un plan de contingencia en caso que de dentro de un mes, como acaba de anunciar el subsecretario Amarilla, tengamos un agotamiento definitivo de las reservas y por lo tanto un escenario mucho más exigente y complicado para la población, que es lo que nos debe preocupar, porque deberemos garantizarle el acceso a agua para beber, no solo para sus baños. En ese sentido, y lo dejo para otra conversación, OCE dio un paso interesante, positivo y que acompañamos, no son todas discrepancias en el directorio de OCE, que es la contratación
de una empresa de software para realizar una aplicación que nos ayude ante esa eventualidad de una emergencia en cuanto a abastecimiento de agua, a distribuir agua embotellada con la utilización de los celulares y un código QR que le permita a la población retirar agua en los distintos comercios, ya sean almacenes o supermercados. Bueno, ahora falta que el Poder Ejecutivo tome esta propuesta que hace OCE, esta inversión de $40.000 para avanzar en esa línea y bueno, le asigne los recursos para que los comerciantes tengan la seguridad que podrán cobrar esa agua que la población podrá estar retirando. Bueno, es una señal en el camino. En esa línea hay que seguir trabajando y acordando medidas y propuestas. Cuando un ser querido